La elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Risaralda se encuentra en su fase de diagnóstico. Vincúlate ayudando a reconocer su situación actual desde los componentes sociales, ambientales y culturales. Invita Carder y Corpo Caldas. ATESA de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio, local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingreso propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que pueden llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Buenas tardes, les doy la bienvenida al programa institucional de entrevistas del canal CNC. El invitado de hoy es el señor Orlando Parra. Él es un consultor que viene trabajando como gestor de una fundación que se llama OK Futuro. Y han venido sacando una revista que me ha llamado mucho la atención porque hablan del espíritu, o sea, la emoción y el espíritu. Y yo digo, pero ¿a quién le ha dado por sacar una revista para que la gente hable de qué es una emoción y el espíritu? ¿Eso para qué sirve? ¿De qué se trata? ¿Y por qué Orlando Parra llegó a la conclusión que era muy importante que la gente hablara de la emoción y del espíritu? Orlando, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es la emoción y el espíritu? ¿Qué es para usted la emoción y el espíritu? La emoción es un ejercicio muy complicado porque lo hemos vuelto supremamente racional. Inclusive hay mucho texto escrito alrededor de eso. Está muy asociado a lo que la persona en un momento determinado vive, las vivencias que tiene en ese instante. Y el tema espiritual sí es algo mucho más profundo. A veces, inclusive algunas personas consideran que el espíritu, la persona nace con ese espíritu y es muy difícil que se transforme en el proceso. Esas son como las opiniones mías, muy personales. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Es algo moral? ¿Algo...? Desde el punto de vista mío es una... Lo que pasa es que aquí nos metemos en discusiones religiosas, es algo que uno trae de vidas anteriores, desde la posición mía, la de Orlando Parra, que no compromete la posición de la fundación de la revista. Yo pienso que el espíritu va evolucionando, vida tras vida, va creciendo y nos va acercando cada vez más a eso que mucha gente denomina Dios. ¿Y entonces un ateo no tiene espíritu? Claro que tiene espíritu. ¿Cómo? Lo que pasa es que en ese momento de su evolución simplemente está discrepando de la creencia de Dios, pero eso no quiere decir que no tenga espíritu, desde mi concepción. Soy muy respetuoso de todas las concepciones. Bueno, usted tiene una fundación, fue el creador, el gestor de una fundación que se llama OK Futuro. ¿Qué es OK Futuro? OK Futuro fue una fundación que creamos hace aproximadamente 10 o 12 años. La verdad es que yo no le había dedicado el tiempo suficiente, le vinimos a dedicar tiempo hace como 1 año, 2 años. Y lo que, como su nombre lo dice, apunta a que haya un futuro mejor, un futuro OK. Pero en esas reflexiones que hemos hecho le hemos dado mucha importancia al tema emocional espiritual, porque consideramos que los seres humanos en este momento lo que más necesitan es esa parte emocional espiritual. Orlando, digamos que la parte emocional de un individuo tiene que ver también el espacio donde vive. Digamos que nosotros tenemos una cultura totalmente convulsionada, que estamos, hoy nos despierta una masacre, mañana nos despierta un fenómeno natural, pasado mañana, entonces digamos que la emoción de un colombiano, por citar solamente pues como nuestro país, es difícil, es compleja, es sobreponerse al día a día de un país complejo.
¿Cómo hace uno para separar la emoción y el espíritu? O que la emoción no cambie el espíritu o de alguna manera no lo moleste. Emociones siempre vamos a tener, o sea, siempre va a haber altibajos, siempre vamos a estar o bien o mal o regular, eso es muy humano y muy normal. Como tú lo dices, por ejemplo, alguien me decía en estos días que la emoción que despierta un partido de fútbol en Colombia es una cosa aterradora. Bueno, hay cosas muy complejas y el Día de la Madre es el día más violento en este país y es un tema emocional. Pero el tema espiritual es un poco más claro en el sentido de que si la persona logra conectarse espiritualmente, logra conectarse con su esencia, seguramente eso le va a ayudar a actuar más tranquilo en el plano emocional. A que sus emociones sean distintas. Seguramente. De hecho, hay un ejemplo que usted lo tuvo en alguna entrevista, que es el doctor Álvaro Uribe Vélez. Cuando usted veía a Álvaro Uribe haciendo meditación y yoga en consejos, cuando usted lo ve tomando las gotas que él toma, él lo que está tratando es de calmar es su espíritu para estabilizar su emocionalidad, desde mi concepción. ¿Y para qué o sea, la Fundación OK Futuro ha sacado unas revistas que aquí tengo, esta que es muy linda porque es con niños pues con niños común y corriente, pero con otros niños que pueden tener una discapacidad física y describen la emoción y el espíritu muy lindo. A mí me conmovió mucho esta revista, pero han sacado muchas. Han sacado ya 3 revistas con diferentes personajes de la ciudad donde describen la emoción y el espíritu. Entonces uno se pregunta, ¿esto para qué? Porque yo saco una revista con información de moda, pues es para ver la moda. ¿Para qué saco una revista donde la gente de su ciudad habla de la emoción y el espíritu? Para que la gente se conecte con su emoción y su espíritu. Pero, pero para que se conecten, ¿y qué pasa cuando toda una comunidad está unida en la emoción y en el espíritu? Pues yo creo que es muy complicado pretender que logremos que todo el mundo llegue a conectarse emocional y espiritualmente. Pero te voy a contar experiencias. En la primera revista, que fue una revista con, digamos que la cúpula dirigencial de la ciudad que pues aceptó la entrevista, eran personas que por primera vez en meses se paraban a reflexionar por un momento de su vida, la entrevista dura 10 minutos, sobre su emocionalidad y su espiritualidad. Y salían asombrados de que ellos nunca se preguntaban sobre su emocionalidad y su espiritualidad. Si nosotros lográramos que al menos durante 10 o 15 minutos, durante una hora, todo el mundo se preguntara sobre su emocionalidad y espiritualidad, tal vez lográramos el reto que ha dicho el Dalai Lama, que la gente se tranquilice mucho más y lográramos tener niveles mayores de paz, entendida como la resolución pacífica de los conflictos. Ese es el esfuerzo de la Fundación. Es un esfuerzo que es muy largo, eso no va a ser de un día para otro. Nosotros no solamente trabajamos con personas, sino que también trabajamos con colectivos que nos quieren invitar. Simplemente hacemos un ejercicio de vivencia emocional y espiritual. Y el reto es que las personas se paren en un momento determinado y reflexionen sobre su vivencia emocional y espiritual. ¿Hasta dónde piensan llegar? Hasta donde Dios lo permita. Pero digamos que esto podría tener esto es un proyecto de una fundación que se llama OK Futuro. Sí. Cuando uno tiene un proyecto, digamos, tiene unas conclusiones finales, voy a llegar hasta allí, bueno, usted dice que hasta que Dios lo permita, pero hasta dónde dice la fundación, bueno, ya le dijimos a todo el mundo que hable de su espíritu y de su emoción, y entonces seguimos con qué. Pero es que tú lo acabas de decir, todo el mundo es muy complicado. Bueno, todo el mundo es una expresión... Sí, pero es que ahí está lo largo del proceso. Si nosotros logramos que miles de personas en un momento determinado de su vida, al menos por un momento determinado de su diario vivir, se paren y piensen sobre su emocionalidad y espiritualidad, por lo menos que lo logren una vez al día, eso es un reto masivo, es un reto descomunal y es un reto que va a llevar mucho tiempo. Nosotros trabajaremos. En este momento la revista está proyectada 12 revistas en las cuales se van a entrevistar 144 dirigentes de la ciudad. La idea es extenderlo luego al eje cafetero, ir avanzando, pero el reto esencialmente es tratar de llegar a cada persona. ¿Cuánta gente trabaja en la Fundación, Orlando? No, es un equipo supremamente pequeño porque primero sí somos una ONG sin ánimo de lucro. Porque es que la mayor parte de las ONGs eso de sin ánimo de lucro es discutible. Nosotros somos absolutamente sin ánimo de lucro, la revista de hecho se autofinancia totalmente, eso no genera ganancias. Tenemos en el equipo, 3 voluntarios, ese es el equipo base de la Fundación. Y ese equipo hace un montón de cositas, pero en esencia, que uno diga que están dedicadas en el día a día y le dediquen tiempo a esto, arrancamos con 3 voluntarios, teniendo en cuenta, recuerda lo que te estoy diciendo, que este esfuerzo lleva un año
Hace un año arrancamos, ya tenemos 3 voluntarios. Bueno, dentro de esas experiencias de la gente que usted ha entrevistado, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Lo que te decía ahora, me sorprendió mucho que, por ejemplo, los rectores de las universidades, los dirigentes empresariales, se sorprendieran de la entrevista, inclusive no te voy a decir el nombre, pero uno de los dirigentes más importantes de esta ciudad que se me apareció fue con la jefe de prensa, y yo le dije, pero me dijo, no, es que esto es una entrevista contigo, y entonces yo no sé para qué la entrevista, y al final de la entrevista me dijo, pues es que esto es sorprendente, es la primera vez en mi vida que alguien me pregunta sobre emocionalidad y espiritualidad. Ese es el reto. Pero eso también sorprende, es porque eso indica que la mayor parte de la gente no se para a reflexionar sobre su emocionalidad y sobre su espiritualidad. Y de las respuestas de la gente que ha entrevistado, ¿cuál le ha llamado la atención? En la primera revista, la más profunda, las revistas además las pueden encontrar en internet, están en la web de la Fundación OK Futuro EIE. Me sorprendió mucho el grado de profundidad de don Alfredo Vallejo, el propietario de Frisbee. Bueno, es que si alguien ha trabajado la espiritualidad, es don Alfredo. Exacto, a él se le notaba eso. Es impresionante, el discurso es un discurso muy elaborado, me llamó. ¿Que nos puede concluir algo usted? ¿Se acuerda de alguna? Bueno, aquí lo tenemos, ¿en cuál revista está? En la primera revista, es el primer entrevistado de la primera revista. El primer entrevistado. Acá está. Lo invito entonces, Orlando, a que nos lea un poquito como de lo que dijo don Alfredo, que lo llamó tanto la atención a usted. Pues don Alfredo, por ejemplo, le bueno, hay que preguntamos... contarle a la gente que don Alfredo es el propietario de Frisbee. Claro, el dueño de Frisbee. Don Alfredo dice lo siguiente, la emoción y el espíritu. La emoción está basada en sentir, y con la emoción es que se logran las cosas. Eso mismo dijo el sobrino de él, me llamó la atención, Felipe, el de Caminos. Para que las cosas se realicen hay que ponerle emoción. La razón sola no es suficiente, Y es indispensable integrar los dos hemisferios cerebrales para que la persona sea efectiva en el mundo de hoy, porque estamos viviendo un cambio en que ya un solo hemisferio cerebral no es suficiente, sino que hay que integrar los dos. Ese es el resumen. A mí me sorprendió. Es decir, que podemos concluir en este primer bloque de la entrevista, Orlando, que la emoción y la espiritualidad, cada una maneja un lado del cerebro y se trata de unir los dos lados, de unir el cerebro, mejor dicho. Según la concepción de don Alfredo, sí. Pues sí, tiene mucho sentido. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos con Orlando Parra, consultor y quien además maneja esta fundación OK Futuro. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. La elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Risaralda se encuentra en su fase de diagnóstico. Vincúlate ayudando a reconocer su situación actual desde los componentes sociales, ambientales y culturales. Invita Carder y Corpo Caldas. ATESA de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio, local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingreso propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que pueden llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Regreso con Orlando Parra, pero ya no vamos a hablar más de emoción y espíritu, sino que vamos a hablar de otro tema bien importante. Se ha creado una red que se llama Ágora Cívica. Si usted entra a Facebook, está invadido de Ágora Cívica, porque ellos permanentemente están opinando, están diciendo, ven la ciudad, digamos que de
desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y no solamente eso, sino que también es como algo sin ánimo de lucro. La primera pregunta por Orlando, perdón la pregunta, pero ¿usted de qué vive? Porque todos, digamos que todo lo que hace es como... No, lo que pasa es que esa es una pregunta que me han hecho Leonor Mari Marmolejo, por ejemplo, que es la Mujer Premio de la Ciudadanía del Ágora Cívica el año pasado, me hizo la misma pregunta. No, es que eso es un tema de saber utilizar las redes. Es que todos tenemos un aparato, un smartphone, pues la mayoría absoluta de las personas. Acceder a WhatsApp, el Ágora Cívica nace como un chat de WhatsApp, tú lo tienes permanentemente en la mano, cualquier instante del día tú puedes meterte. Y Facebook además también está enlazado a smartphone. Entonces las dos herramientas fundamentales que tú las dijiste del Ágora Cívica son el WhatsApp y el Facebook. Tú no necesitas trabajar, sino que simplemente tú en el transcurso del día sacas tiempo para meterte a Facebook o WhatsApp de manera productiva, en ese caso para la Ágora Cívica. Bueno, entonces el Ágora Cívica nace ¿por qué? El Ágora nació como en enero de hace aproximadamente 3 años como una iniciativa de comunicadores que empezaron a preguntarse cosas sobre la ciudad. Luego se sumaron funcionarios de la administración anterior, secretarios de despacho, los cuales los comunicadores querían preguntar cosas. Y eso fue evolucionando y más o menos a los 6 meses se le dio el nombre de Cívica. Originalmente no se llamaba así, originalmente se llamaba Chat de Comunicadores o no sé qué, y eso evolucionó hacia Ágora Cívica. Hoy en día son 86 personas, en esas 86 personas hay empresarios, hay gente de los gremios de la ciudad, hay comunicadores sociales. Yo creo que tú en una época estuviste como un ratico ahí en el Ágora, porque el Ágora es voluntaria, quien quiera entra y sale. Hay directores de medios, hay gente de la iglesia, el rector del seminario mayor, una de las manos derechas del obispo, está presente en ese escenario. Hay funcionarios del orbe local, nacional, departamental, inclusive me llamó la atención que en esta época estuve mirando y el ministro de Defensa actual estuvo en una época en el Ágora. Daniel Arango, el viceministro, ese estado como 2 o 3 momentos en el Ágora. Mucha gente de las veedurías, mucho veedor, mucha gente. Es decir, el Ágora es para que la gente opine. Es para que la gente opine porque no, se puede dar una discusión frente a un tema o simplemente puede quedar ahí o simplemente no hay nada concluyente. No se ofende a nadie, simplemente el punto de vista de cada participante. Es un ejercicio muy importante de construcción ciudadana desde la base del respeto, aunque indudablemente tiene unos acuerdos. O sea, el Ágora está concentrada en el tema, tiene unos acuerdos como alrededor de 5 temas. El tema del derecho a caminar, el tema del derecho a la tranquilidad, el derecho a caminar al espacio público, el derecho a la tranquilidad es el tema del derecho al descanso, el tema de la integración del transporte. Hay como 5 ejes en los cuales nos hemos puesto de acuerdo. De hecho, el 2 de junio se celebra el primer año de los acuerdos fundamentales del Ágora y se celebra con un encuentro cívico. ¿Qué busca el Ágora? Simplemente un espacio de... Formar ciudadanos. Leonor Mari, que es como, digamos que es como la guía pedagógica del Ágora, ha dicho que nosotros somos esencialmente una escuela formadora de ciudadanos porque en Colombia realmente no hay una formación de ciudadanía de participación. Nosotros llevamos muchos años en el tema de delegar la representación y esto es un esquema de participación ciudadana como lo entendieron los constituyentes del 91, pero Colombia está muy lento en el tema de participación ciudadana, entonces es un escenario de participación ciudadana. ¿Y en qué está pensando ahora? ¿Cuál es su idea nueva que siempre tiene algo en la cabeza para crear, para una cosa nueva? ¿Qué tiene ahora en la cabeza? No, yo en este momento, de hecho, hay procesos que ya hay que ir superando. Yo pienso, por ejemplo, que yo cumplo 4 años en el proceso de moderar el Ágora. El Ágora no tiene ni coordinador ni dirección, sino un moderador, porque es un Ágora. Y yo pienso, por ejemplo, que ya es hora de empezar a mirar relevos porque no se puede quedar toda la vida en un cargo de eso. Yo realmente discrepo mucho, con todo el respeto del mundo, de la gente que se queda 20 años en un cargo. 20 o 10 o reelecciones, bueno, en fin. Orlando, ¿qué le puede aportar el Ágora a la ciudad? O sea, que no se quede en un grupo de discusión de temas específicos. Pues el Ágora ya ha empezado a hacer cosas, por ejemplo, nosotros hemos hecho eventos respecto a la integración del transporte. Nos parece que eso es una necesidad que tiene la ciudad hace mucho rato y que inclusive estaba firmada en los acuerdos originales. Estamos muy metidos en el tema de lo del ruido, hemos participado en diversos escenarios tratando de que de verdad la gente tenga derecho a la tranquilidad. Y pues alguna gente dijo que nos estábamos volviendo una especie de segundo piso, segundo nivel de las veedurías. Yo no comparto esa concepción, pero sí logramos que las veedurías de la ciudad se articulen en el escenario. ¿Qué tanto funcionan las veedurías?
Las veedurías dependen mucho de dos situaciones. Primero, del músculo, es decir, de la gente, que la gente de verdad se meta, se comprometa con ello. Te digo, hay un problema de participación ciudadana, de cultura, no hay esa cultura se está construyendo. Y en segundo lugar, del respeto que tienen que tener los entes y los funcionarios frente a una veeduría. Yo desde mi experiencia, y le quiero hacer un llamado a los funcionarios públicos, tienen que ser supremamente respetuosos del ejercicio de participación ciudadana, porque he visto funcionarios públicos subiendo pisos 2 o 3 años por no atender una veeduría ciudadana. ¿Por no atenderlos? Sí, usted, por ejemplo, no contesta un derecho de petición y se gana una investigación en la Procuraduría. Orlando, usted fue en un momento determinado una persona muy protagonista del espacio público, trabajó directamente con la Universidad Católica, con la administración municipal y nunca se logró una cosa como muy específica. Yo diría que el espacio público es un tema de nunca acabar y de que definitivamente no tiene como solución. Usted que participó de ahí en ese proceso, que estuvo adentro, ¿usted cree cuál puede ser realmente una solución para que no nos invadan el espacio público de manera permanente? Voy a asumir las consecuencias de lo que voy a decir. El espacio público es un ejercicio de autoridad del alcalde. Y punto. Esencialmente. O Bueno. sea, lo que pasa es que eso es una autoridad que no solamente se refleja en el tema policivo, se refleja, por ejemplo, en la autoridad de direccionar recursos para ese tema, porque es que no ha habido esa autoridad. O sea, yo he trabajado con 2 o 3 alcaldes de la ciudad y no he visto el primer alcalde que diga es que vamos a priorizar el tema del espacio público en esta ¿Vamos ciudad. a qué? A priorizarlo. Ningún alcalde lo ha priorizado. Bueno, puede que no priorizado, pero le hablo, por ejemplo, sin que sea mi salta de devoción, Martelena Bedoya. Es la única. Por eso yo te dije 3 alcaldes, los últimos. Los últimos 3 alcaldes, ninguno ha priorizado. Martelena es la excepción de las excepciones. Otro alcalde trató de poner las cosas, los centros comerciales como Juan tales Guillermo para los- Ángel hace 20 o 30 años. No, Ernesto Zuluaga les abrió también unos cosas que fracasaron absolutamente. Entonces, si se les da porque sí, sino porque no se hacen censos. Entonces uno ve que aquí está el primo, aquí el tío, aquí el sobrino, pero tóquelos para que la ciudadanía se rebote. O sea, la ciudadanía no puede caminar y se rebota porque no puede caminar, pero hay donde venga una redada pues a tocar a los vendedores ambulantes. Pero por eso es que vuelvo y te digo, es un ejercicio de autoridad. O sea, porque el alcalde tiene que estar convencido de que el espacio público es público y de que la mayor parte de los ciudadanos que habitan una ciudad queremos ese espacio público para el disfrute de uso colectivo, independientemente de que haya unos señores que, qué pena decirlo, ellos lo saben, tienen empresarios del espacio público y gente que usufructa el espacio público para su beneficio, independientemente de que haya una minoría de personas que realmente viven en el espacio público porque les toca, que son una minoría. ¿Cómo ve esta administración? Tiene un reto muy grande porque es que haberse puesto la chapa del cambio es un reto descomunal. O sea, cuando usted dice yo voy a hacer el cambio, usted tiene que mostrar que realmente es el cambio. Tiene gravísimos problemas financieros. Eso es un tema que tienen que entrar a solucionar. La administración pasada se me gastó 60.000 millones de pesos en el Parque Ucumarí. Eso fue una queja de Adriana Vallejo, por ejemplo, aún siendo funcionaria de la administración. Yo le leí columnas diciendo eso. O sea, toda la inversión del municipio se fue para Ucumarí y luego para el aeropuerto. Eso es un error que no se puede cometer. Esta ciudad tiene muy poco dinero y ese dinero hay que saberlo distribuir y entender que... Sí, pero cuando usted tiene enterrados 60.000 millones de pesos en un parque, ¿qué? ¿Lo cierra? ¿Lo vende? Saca adelante? ¿Lo vende? Porque no se vende. Es que yo no sé cuál es el lío. Nosotros hablamos de que tenemos que hacer una alianza público-privada para el aeropuerto Matecaña, bla, 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 que es un aeropuerto que supuestamente da ganancias. Pero para Ucumarí, que es un escenario mucho más riesgoso, que hace rato da pérdidas, entonces decimos que no. No, porque no podemos hablar de una alianza público-privada para Ucumarí o porque no podemos vender el parque. Es que si al parque se le han metido en este momento 50 millones de dólares, si viene alguien y ofrece 60 o 70 millones de dólares, pues se vende el parque. ¿Y han abierto esa posibilidad o esa posibilidad nunca se ha hablado? El doctor Juan Carlos Reinales, en campaña electoral o después recién posesionado, él plantea de que se tienen que abrir todas las posibilidades, e inclusive le oía a un dirigente gremial muy importante de esta ciudad, que era que antes no había nada para vender y ahora sí. Pues entonces ahora sí, bueno, entonces ya tenemos una bioregión, 2 bioregiones, salgamos a buscar un privado que asuma los riesgos o salgamos a venderlo. Sí, claro. ¿Y usted cree que si alguien viene a visitarnos a Pereira y va al Parque Ucumarí, se va descrestado? Yo, así sea muy polémico, concuerdo con lo que ha dicho Juan Guillermo Ángel. Nadie va a coger un avión de Londres para venirse a ver un parquecito a Pereira. Ni siquiera de Londres, no, yo le hablo de una persona que venga de Bogotá, pues, o sea, nos vinieron a visitar.
Vino el señor de Armenia pues a visitarnos, ni siquiera se lo va a poner pues de Bogotá, vino el señor de Armenia o de Manizales a ver el parque Ucumarí, se gastó de Armenia 2 peajes, de Manizales 3, vino con toda su familia, pagó una entrada onerosa para ir con toda su familia, no sé cuánto está, pero ¿y cómo sale? No, y además el otro lío es que la gente del gremio turístico de la ciudad ha insistido en que el parque ni siquiera hace parte de la cadena de turismo de la ciudad. El parque puede ser una obra muy bonita, muy hermosa, pero tiene que ser reevaluado en muchos espacios. Yo respeto mucho a la doctora Sandra, me parece que es una niña muy valiosa, la niña que está al frente del parque en este momento, pero el parque tiene que ser visto como un negocio, es un negocio que hace rato le da pérdidas a la ciudad. Si vamos a pensar en que, por ejemplo, se necesita hacer una gran inversión de espacio público en el centro de Pereira, que hace rato no se le mete la mano. La última intervención fue la de la 19, pero se puede hacer una macroinversión. Eso vale miles de millones de pesos, entonces pensemos seriamente en como si lo dijo un dirigente gremial muy importante de esta ciudad, si realmente nosotros tenemos que pensar en la sala de la casa o tenemos que seguir pensando en el aeropuerto y en Ucumarí, que a la hora del té se volvieron, como lo ha hecho alguna gente, barriles sin fondo. Siempre termina con una conclusión. Orlando, en síntesis. Pero ¿cuál lo del ágora o lo de lo que quiera, en síntesis, o emoción y espíritu, lo que quiera, en síntesis. Dos síntesis, emoción y espíritu es una invitación a que todos nos reencontremos con nuestra emocionalidad y espiritualidad, los llamamos a apoyar este esfuerzo de la Fundación OK Futuro, 1. Y en el caso del Ágora Cívica los invitamos a que todos reflexionemos sobre que una cosa es ser habitante de una ciudad y otra cosa es ser ciudadano. Ciudadano es el que se compromete con los deberes y derechos de la ciudad. Muchísimas gracias a Orlando por habernos acompañado. Usted los espero el próximo domingo con otro invitado especial. Buena tarde y hasta la próxima. La elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Risaralda se encuentra en su fase de diagnóstico. Vincúlate ayudando a reconocer su situación actual desde los componentes sociales, ambientales y culturales. Invita Carder y Corpo Caldas. ATESA de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio, local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingreso propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que pueden llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.